Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más. Lo que está ocurriendo en estos precisos momentos en Venezuela está generando un enorme impacto dentro y fuera del país. Atención, porque las declaraciones recientes de Delcy Rodríguez, los movimientos de Vladimir Padrino López y todas las informaciones que han comenzado a circular en las últimas horas están provocando fuertes reacciones en distintos sectores políticos, militares e internacionales. Prepárense, porque hoy traemos un análisis cargado de tensión, incertidumbre y acontecimientos que podrían marcar un antes y un después en la historia reciente de Venezuela. Lo que parecía imposible hace apenas algunos meses, hoy vuelve a colocarse sobre la mesa mientras aumentan las presiones, las acusaciones y los rumores sobre posibles decisiones que podrían cambiar completamente el panorama político del país. Y es que en medio de una situación económica crítica, del descontento social que sigue creciendo y de las constantes tensiones con Estados Unidos y otros gobiernos internacionales, ahora salen nuevas declaraciones y movimientos que han dejado a muchísimas personas sorprendidas. Hay quienes aseguran que dentro del propio oficialismo existiría nerviosismo y preocupación por todo lo que se está desarrollando tras bastidores. Las recientes apariciones públicas de Delcy Rodríguez han generado múltiples interpretaciones. Sus declaraciones han sido observadas cuidadosamente por analistas políticos, por seguidores del chavismo y también por sectores opositores que consideran que el régimen atraviesa uno de sus momentos más delicados. Al mismo tiempo, las posiciones asumidas por Vladimir Padrino López continúan despertando dudas sobre el rumbo que podría tomar la estructura militar venezolana en medio de tanta presión nacional e internacional. Mientras tanto, continúan circulando informaciones sobre nuevas estrategias, reuniones de emergencia y movimientos diplomáticos que estarían aumentando la tensión política. Todo esto ocurre mientras millones de venezolanos siguen enfrentando dificultades económicas, apagones, problemas en los servicios públicos y una incertidumbre constante sobre el futuro del país. Muchos ciudadanos se preguntan si verdaderamente se acerca un cambio importante en Venezuela o si simplemente estamos viendo otro capítulo más dentro de una crisis que ya lleva años afectando a toda la nación. Lo cierto es que cada nueva declaración, cada movimiento político y cada señal que sale desde Caracas está siendo observada con máxima atención por el mundo entero. En medio de todo esto, también vuelve a crecer el debate sobre las sanciones internacionales, sobre la presión de Estados Unidos y sobre las figuras más influyentes dentro del chavismo. Nombres como Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y Vladimir Padrino López vuelven a colocarse en el centro de la conversación política, mientras continúan las discusiones sobre el futuro del poder en Venezuela y sobre las posibles consecuencias que podrían enfrentar distintos dirigentes en caso de que ocurra un cambio político profundo. Y ahora queremos preguntarle directamente a toda nuestra audiencia. Queremos que participen activamente en este debate que está encendiendo las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Ustedes creen que las autoridades internacionales deberían investigar y procesar judicialmente a figuras importantes del chavismo si se comprueba algún delito? ¿Creen que Estados Unidos y la comunidad internacional deben seguir aumentando la presión contra el gobierno venezolano? ¿O consideran que la salida debe ser únicamente mediante negociaciones internas? Queremos leer sus opiniones aquí debajo porque este tema está generando una enorme división y millones de personas tienen posturas completamente diferentes sobre lo que debería ocurrir en Venezuela. Así que quédense hasta el final de este video porque lo que viene a continuación podría dejar a muchos completamente sorprendidos. Atención a cada detalle, porque las próximas horas podrían ser determinantes y cualquier movimiento inesperado podría cambiar por completo el panorama político venezolano. Acción democrática con la presencia de todas las venezolanas y venezolanos viene a plantear para que se comience a discutir
una reforma constitucional donde se contemple la eliminación de la reelección indefinida, una sola elección y otra, cada una de 5 años. Tiempo suficiente para quien se comprometa con los venezolanos y salga electo o electa presidente, pueda cumplir con lo prometido. Un poder legislativo bicameral, o sea, un Congreso Nacional integrado por la Cámara de Diputados y el Senado, que se contemple con rango constitucional en el presupuesto para cada uno de los ejercicios fiscales de cada año el aumento de sueldos y salarios para empleados, obreros, pensionados, jubilados. Ya basta de que juguemos con la ansiedad, con la necesidad de las venezolanas y venezolanos que estén esperando el 1 de mayo para que se les anuncie un bono o un salario que no venga a darle satisfacción. Que se contemple en la Constitución Nacional un porcentaje para que todos los años, al hacer la evaluación, se le aumente el salario mínimo que cubra más allá de la cesta básica. Esas son 3 puntos de la reforma constitucional que propone Acción Democrática. Estamos de acuerdo que felicitamos, como en efecto lo hemos hecho, a la presidenta por la iniciativa que se ha tomado. Y allí hemos dicho que hay muchos ministerios, que hay una exageración de viceministerios, que se ajuste todo esto. Y aunado a ello, hoy hemos hecho el anuncio oficial de una reforma constitucional. De la reorganización del Estado, bueno, eso es un debate eterno, ¿no? ¿Cuál es el Estado? Que la dimensión, sobre todo los ministerios, la cantidad de ministerios, organizaciones, instituciones que a veces burocratizan más de la cuenta, ¿no? ¿Cómo hacer? Y acuérdate que esto no va solo. Se aprobó también una ley en la Asamblea que tiene que ver con la celeridad y optimización de trámites. ¿Qué es lo que verdaderamente, cada vez que usted pone un trámite, se presta para algún funcionario inescrupuloso? Cada vez. Hay funcionarios que no caen en esa tentación, pero lo que se busca es el que hace el trámite sea mucho más fácil, tenga la mayor celeridad en los hechos. Esas leyes no van solas, y esta decisión que se tomó de la reorganización del Estado es una tarea pendiente de hace muchos años. De hace muchísimo. A nosotros nos acusaban de cualquier cantidad de cosas. Yo recuerdo, yo fui ministro de otros organismos y nosotros no llegamos votando a los que estaban ahí, que si venían de la administración A, B, C, hay cargos que son de confianza, que es lógico y normal, pero el funcionario de todos los días, ¿quién lo va a estar persiguiendo? Nadie lo persigue. Nadie. Se han jubilado, se les hace reconocimiento, y ahora hay una suerte de revisión de todo. De todo. Los que son ministros o tienen al frente de algún organismo del Estado tienen que revisar cada una de sus estructuras, qué es lo que está funcionando, porque hay un organismo que debería estar en el ministerio tal, pero está escrito en otro lugar. Es la reorganización del Estado. Y eso creo que todos los venezolanos apuestan a eso. Eso no significa para nada reducción de personal, eso no significa que van a votar a la mitad de los trabajadores,
Eso es mentira. El que esté en ese discurso son los demagogos de siempre. Delcy Rodríguez está jugando a que las elecciones en Venezuela sean en el 2029. Ella dice que quiere salir. Ella dice que no puede seguir con el compromiso de ejecutar lo que plantea los Estados Unidos porque es antinatura, pero a su vez todo el trabajo de ella se desarrolla en buscar, obtener y ganar tiempo para quedarse en el poder hasta por lo menos hasta el 2029 en un proceso electoral que le permite en 2 años remontar una cuesta y poder tener la aspiración de ella o de algún alfil o del fin que definan dentro del chavismo, competir para no quedar tan mal o incluso pretender ganar mientras juegan a seguir dividiendo a la oposición venezolana. Y sí, yo digo oposición, yo no digo el 28 de julio del 2024 nos convertimos en la mayoría democrática. Pero después sucedieron divisiones nuevamente dentro de esa mayoría democrática que la convirtió en distintos toletes democráticos que fundamentan el hecho de que se conviertan nuevamente en oposiciones. Porque aún a pesar de que María Corina pueda tener la mayoría de la mayoría democrática, sin embargo, en un momento electoral es ingenuo pensar que sola va a poder. En el marco de esta pretensión por parte de la señora Delcy Rodríguez de tener un plan para el 2029, en contramarcha existe entonces la postura de la mayoría opositora que desea que el proceso electoral sea para finales de este año, que técnicamente parece inviable. Políticamente todavía parece posible, técnicamente parece inviable. Se empuja entonces a la posibilidad de marcar otro hito, que es el que haya unas elecciones en diciembre del 2027, que es el que parece ser el punto donde congenia la presión de los Estados Unidos, lo que podría ceder Delcy y lo que podría ceder. Cada acuerdo que nosotros estamos firmando en el Palacio de Miraflores, en el ámbito de los hidrocarburos, petróleo, gas, petroquímica, en el ámbito de la energía eléctrica, para el servicio eléctrico, son acuerdos y contratos para el bienestar del pueblo de Venezuela. Pero nosotros también estamos pensando más allá de cómo garantizar el trilema energético donde los pueblos del mundo accedan a la energía. Y sabemos, como lo dijo el consejero y más, a quien especialmente doy la bienvenida, y a su equipo, Francisco, José Carlos, Luis, sabemos que el sur global está muy impactado en el acceso a la energía y sobre todo a energía de desarrollo. Así que este acuerdo también tiene una marca internacional y yo lo agradezco, lo reconozco y quiero también dar buenas noticias que nosotros, tanto Rexol como PDVSA, bajo el amparo del Ministerio de Hidrocarburos, seguirán ahora explorando otras áreas de cooperación para seguir creciendo, que es lo importante, la proyección hacia el futuro. Estamos hablando de una agenda energética que se proyecte para el 2050 y que esa agenda energética, tanto Venezuela como sus socios internacionales, pensemos en el beneficio que va a traer a la humanidad. En las últimas semanas, Diosdado Cabello ha endurecido nuevamente su discurso. Ha insistido en la necesidad de mantener la unidad interna del chavismo, ha hablado de resistencia frente a las presiones internacionales y ha tratado de transmitir fortaleza a sus seguidores. En varios mensajes recientes, Cabello ha dejado claro que el oficialismo siente que enfrenta uno de sus momentos más delicados. Y aquí es donde comienza el análisis importante. Cuando un dirigente político insiste constantemente en la unidad, normalmente es porque teme fracturas internas. Cuando un liderazgo habla permanentemente de resistencia, es porque percibe amenazas reales alrededor de su estructura de poder. Y eso es exactamente lo que muchos analistas están viendo hoy en Venezuela. Diosdado Cabello representa uno de los sectores más radicales y duros del chavismo. Durante años fue considerado una figura extremadamente poderosa dentro de la estructura política y militar venezolana. Pero ahora el contexto cambió.
Las presiones internacionales, las sanciones, el desgaste económico y los conflictos internos han debilitado la estabilidad que antes parecía absoluta. Muchos sectores comienzan a preguntarse si dentro del chavismo existen grupos que ya están pensando en una transición controlada para proteger sus propios intereses. Porque cuando el poder comienza a sentir amenazas reales, normalmente aparecen divisiones silenciosas. Algunos quieren resistir hasta el final, mientras otros empiezan a pensar en negociaciones, acuerdos y posibles salidas políticas. Y allí entra otro actor fundamental, Vladimir Padrino López. Las declaraciones recientes del sector militar muestran algo muy importante. Padrino López ha mantenido un discurso centrado en soberanía, defensa nacional y estabilidad institucional. Pero detrás de esas palabras hay una señal mucho más profunda. En Venezuela, el verdadero equilibrio del poder siempre ha dependido en gran parte del respaldo militar. El chavismo no solamente se sostiene por estructura política, sino también por control institucional y militar. Por eso, cada declaración de Padrino López es observada cuidadosamente tanto por la oposición como por Estados Unidos y por los aliados internacionales del gobierno venezolano. Ahora bien, hay algo que muchos no están viendo claramente. El sector militar venezolano también enfrenta desgaste, hay cansancio interno, existen presiones económicas, sanciones individuales, aislamiento internacional y una enorme incertidumbre sobre el futuro. Eso no significa necesariamente la única manera de una tener una inmediata, Venezuela pero libre sí y próspera, un significa aliado que de el Estados sistema Unidos, es comienza donde a todos los sectores de la mostrar sociedad señales tengan de participación en la agotamiento política. progresivo. Y eso Y incluye mucha mientras gente que esto está en el ocurre dentro exterior. del chavismo, Y la oposición hasta la venezolana oposición también es muy atraviesa su diversa. propia batalla Hay miembros de interna. la oposición que Porque fueron aunque parte muchas del personas chavismo. creen que la Hay oposición miembros de está la oposición que completamente nunca han sido unificada, chavistas, como la María Corina realidad es Machado. mucho más compleja. Existen distintos grupos Así que con esos sectores estrategias tienen que totalmente tener diferentes. representación. Por Así un que lado tiene que haber está una el sector reconciliación liderado por interna María que Corina permita Machado, la que participación de mantiene estas un voces en la vida discurso política mucho del más país. firme y Y radical eso nos frente al llevaría al chavismo. punto donde Ese sector considera que no puede haber negociaciones que permitan la permanencia de estructuras chavistas dentro del poder. Y por otro lado, existen sectores más moderados que consideran que la transición venezolana tendrá que construirse mediante acuerdos graduales y negociaciones políticas. Eso explica por qué vemos tantas tensiones dentro de la propia oposición. Algunos quieren presión máxima, otros quieren acuerdos institucionales, algunos creen en la movilización popular, otros creen en negociaciones internacionales, y todos esos factores hacen que el escenario político venezolano siga siendo extremadamente complejo. Pero hay otro elemento aún más importante, la aparición de nuevos grupos políticos y nuevas figuras que comienzan a posicionarse pensando en una Venezuela post-crisis. Hay empresarios, sectores jóvenes, dirigentes regionales, movimientos sociales y antiguos chavistas desencantados que entienden que el país eventualmente tendrá que entrar en una nueva etapa política. Eso significa que Venezuela está comenzando lentamente un proceso de reconfiguración del poder. Y aunque todavía no estamos viendo una democracia plena ni elecciones completamente libres, sí estamos viendo movimientos que indican que el sistema actual enfrenta presiones cada vez mayores. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿qué viene para Venezuela? Lo primero que debemos entender es que ningún sistema político entra en transición de un día para otro. Las transiciones normalmente ocurren por acumulación de factores: desgaste económico, presión internacional, fracturas internas, cansancio social y pérdida gradual de legitimidad. Y muchos de esos factores hoy están presentes en Venezuela. La economía sigue siendo uno de los mayores problemas. Aunque ha habido ciertos movimientos económicos y algunas aperturas limitadas, la mayoría de la población continúa enfrentando enormes dificultades. La inflación, el deterioro de servicios públicos, la migración masiva y el empobrecimiento siguen afectando profundamente a millones de venezolanos. Además,
existe un problema de confianza institucional. Muchísimas personas ya no creen en las instituciones políticas tradicionales. Y cuando un país pierde confianza institucional, el escenario se vuelve más impredecible. También debemos observar el contexto internacional. Estados Unidos sigue jugando un papel determinante en todo lo relacionado con Venezuela. Las sanciones, las negociaciones energéticas, las tensiones diplomáticas y la presión internacional continúan siendo factores centrales. Pero aquí hay algo muy importante. Aunque muchos sectores esperan cambios rápidos, la realidad indica que cualquier transición venezolana probablemente será lenta, conflictiva y llena de obstáculos. Porque existen demasiados intereses económicos, políticos y militares en juego. Entonces, ¿qué tan cerca está Venezuela de la democracia? La respuesta más seria y responsable es que Venezuela todavía enfrenta enormes desafíos para llegar a una democracia estable y completa. ¿Existen señales de desgaste del sistema actual? Sí. ¿Existen tensiones internas? Sí. ¿Existe presión internacional? Sí. Pero también existen estructuras de poder profundamente consolidadas que todavía mantienen capacidad política, militar e institucional. Sin embargo, también es cierto que los cambios históricos suelen comenzar precisamente en momentos como este, cuando aumenta la incertidumbre, cuando el poder empieza a mostrar nerviosismo y cuando distintos sectores comienzan a prepararse para escenarios futuros. Muchos analistas creen que Venezuela podría entrar en una etapa de transición gradual durante los próximos años. Una transición posiblemente marcada por negociaciones, reformas parciales, acuerdos internacionales y reacomodos internos dentro del chavismo y de la oposición. Otros creen que el sistema todavía tiene capacidad suficiente para mantenerse durante mucho más tiempo mediante control político, institucional y militar. Lo que sí parece evidente es que Venezuela ya no es la misma de hace 10 años. El mapa político cambió, el equilibrio interno cambió, las relaciones internacionales cambiaron y la sociedad venezolana también cambió profundamente después de tantos años de crisis, migración y confrontación política. Ahora queremos preguntarle directamente a toda nuestra audiencia, ¿ustedes creen que Venezuela realmente está entrando en el inicio de una transición democrática o consideran que el chavismo todavía tiene fuerza suficiente para mantenerse durante muchos años más? ¿Creen que las divisiones internas terminarán provocando cambios importantes o piensan que todo seguirá igual? Déjenos su opinión aquí debajo porque este debate hoy está más encendido que nunca y millones de venezolanos siguen esperando respuestas sobre el futuro de su país. Y atención, porque las próximas semanas podrían traer nuevos movimientos políticos, nuevas declaraciones y decisiones que podrían cambiar completamente el panorama venezolano.